Con una rotación intensiva que incluye gramíneas y oleaginosas, siembra directa, buenas prácticas agrícolas, la inclusión de nuevas tecnologías, una fertilización balanceada, la densidad adecuada y el control de plagas, malezas y enfermedades, el ingeniero Martín Ambrogio lleva exitosamente adelante el planteo de su empresa familiar en el sur de Santa Fe. Una ecuación que piensa en la rentabilidad y la sustentabilidad del sistema, pero en el largo plazo. Vilanova Mondovì es una pequeña localidad de 6.000 habitantes en el norte de Italia. Desde allí llegó Sebastián Ambrogio hace varias décadas para dar el puntapié inicial a una prolífica familia de productores en Argentina. Martín, uno de sus nietos, describe cómo han ido adaptando el negocio pensando en intensificar, cuidando el ambiente. En el año 86-87 comenzamos a desarrollar la siembra directa justamente en estos lotes. Accedimos a las maquinarias con un convenio entre Banco Nación e INTA en el proyecto AMPAC. En esos poquitos años se funda APRESID, de los cuales soy entre los primeros socios, ¿no es cierto?, de la institución, y muy apoyados con todas las nuevas tecnologías que se iban aprendiendo desde APRESID, de las distintas estrategias de cómo poder desarrollar el trigo en siembra directa, que era toda una cuestión, porque habíamos empezado con soja, maíz, y el trigo lo hacíamos con un laboreo mínimo. Y bueno, y ya en los pocos años ya el sistema se estableció en forma permanente, con lo cual ya llevamos como 26 o 27 años sin roturar el campo, tratando de incorporar siempre cada vez más tecnología, y actualmente estamos intensificando con una rotación trigo-soja, maíz-soja de primera, que es una rotación muy convencional, muy utilizada en la zona, apostando a utilizar dentro de los términos del marco económico que nos permite la mejor tecnología, reponiendo nutrientes y utilizando buena genética tanto en soja como en maíz, y tratando de, aunque nos cuesta mucho, de no aflojar con el tema del trigo, que es un cultivo que nos deja muy poca rentabilidad, pero bueno, en campos propios tratamos de sostenerlo para mantener también una rotación y poder utilizar más eficientemente toda la maquinaria que tenemos, distribuir más el tiempo de uso de la sembradora, las pulverizadoras y el tema de cosecha. Y a lo largo de todos estos años, ¿cuáles son los cambios que se han presentado física, química y biológicamente por la adición en la rotación de mayor porcentaje de gramíneas? Muchas veces escuchamos a nuestros amigos brasileros hablar sobre el tema suelos, y ellos nos dicen, y bueno, la lectura hay que hacerla sobre el rendimiento de los cultivos. O sea, si el cultivo te rindió 120 o 130 quintales de maíz y la evolución viene para arriba, quiere decir que el suelo está bien. Hay que pensar como planta, dice nuestro amigo Dirceu Gassen. Si hoy estamos hablando de sojas que superan las 5 toneladas de producción, quiere decir que el suelo está funcionando bien. Hay que mirar las raíces, hay que mirar el desarrollo de un cultivo. Desde el punto de vista químico, tratamos de sostener la extracción de nutrientes con una reposición lo más adecuadamente acorde, sobre todo con el tema de fósforo. Nuestra región está excelentemente dotada de fósforo, de 40, 50 partes por millón, y hoy nos encontramos con lotes que están en las 6, 7, 8 partes o 15 partes por millón. En este campo nosotros tratamos de mantenernos por encima de las 15 partes por millón, pero sí es un tema a estar muy atento porque la falta de reposición de este nutriente, y sobre todo en una región con tanto monocultivo, es un nutriente que decae mucho en sus niveles y eso impacta directamente en la producción. Y otro nutriente que tenemos muchas respuestas es el azufre. En soja se reponen fósforo y azufre en el momento de la siembra con una mezcla de 80-20%, y en maíz reponemos fósforo, azufre más nitrógeno que se fertiliza en forma dividida. Ponemos un 50% al momento de la siembra y otro 50% cuando el maíz tiene 6 hojas. ¿Cómo están adicionando la fertilización y cómo puede impactar esta misma en aumentar los rastrojos que luego entran en el sistema? En forma sólida, ¿no es cierto?, al momento de la siembra, y cuando estamos en 6, 8 hojas se repone con fósforo, azufre, más nitrógeno que se fertiliza en forma dividida. Ponemos un 50% al momento de la siembra y otro 50% cuando el maíz tiene 6 hojas. ¿Cómo están adicionando la fertilización y cómo puede impactar esta misma en aumentar los rastrojos que luego entran en el sistema? En forma sólida, ¿no es cierto?, al momento de la siembra, y cuando estamos en 6, 8 hojas se repone
con Solmix, con fertilizante líquido. Pero de esa manera lo que estamos viendo es que con una muy buena producción de cultivos también tenemos una muy buena producción de biomasa que nos queda en el suelo como cobertura, con lo cual es el alimento del suelo que se genera la materia orgánica para el próximo cultivo. El tema de fertilizantes líquidos es una gran practicidad en cuanto a su utilización, nos resuelve muchísimo la logística, tanto de aplicación como del traslado de la mercadería hasta el campo, ¿no es cierto? Creo que es algo que ha crecido muchísimo en los últimos años y la eficiencia, ¿no es cierto?, de aprovechamiento de esos nutrientes es muy buena. Con micronutrientes hay que seguir ensayando, en algún momento va a llegar esa deficiencia porque estos niveles de rendimientos también hacen que haya una tasa de extracción de nutrientes muy importante, ¿no? Pero por el momento las mayores respuestas están basadas en estos 3 nutrientes. Ambrogio describe las características edáficas del suelo que trabajan en el sur de Santa Fe. Yo creo que esta región, ¿no es cierto?, para lo que es el sur de Santa Fe, estamos en una región de suelos privilegiados, con excelentes condiciones para alcanzar rendimientos potenciales máximos, tanto en trigo, en maíz y en soja, ¿no? Los rendimientos se están estabilizando en valores muy por encima de lo que estábamos alcanzando en años anteriores. En soja, por ejemplo, en los últimos años no hemos bajado de los 4.500 kilos. En maíz estamos hablando de los 120 quintales por hectárea, de ahí para arriba. Y en trigo es un cultivo un poquito más errático en cuanto a rendimientos, pero hubo años que hemos alcanzado rendimientos de 6.500 kilos por hectárea, aunque bueno, un rendimiento de 4.500 a 5.000 es bastante normal para la zona, ¿no? El mejoramiento genético de la última década ha mejorado los rendimientos. Ahora, ¿cómo ustedes llevan adelante la estrategia de siembra respecto al manejo, la variedad y qué tecnologías están usando? En cuanto a soja, lo que estamos buscando es comenzar las siembras temprano, ¿no es cierto?, en octubre. A pesar de que las condiciones de temperatura todavía no son las óptimas, iniciar las siembras tomando todos los recaudos, tratamientos de semilla, para poder ya comenzar en forma temprana para ubicar la mayor cantidad de los lotes con siembras de octubre. En cuanto a los grupos de madurez, seleccionamos grupos 3 corto a 4 cortos para esas fechas. Una materia pendiente es regular un poquito más el tema de la densidad de plantas, sabiendo que cada planta puede producir alrededor de 60, 70 vainas. Con 13 plantas sembradas a 52 centímetros estamos con rendimientos por encima de los 5.000 kilos. Con lo cual podríamos estar hablando de lograr 250.000 plantas por hectárea para conseguir los rendimientos potenciales máximos, con lo cual la reducción de plantas o de semilla que estamos haciendo podríamos bajar alrededor del 40%, y pensando en las nuevas tecnologías que tienen un costo importante en la semilla, es un factor a tener en cuenta, ¿no? En la lucha contra la tolerancia que muestran malezas e insectos, Ambrogio reconoce que en muchos casos se puede resolver rotando cultivos y tecnologías, no necesariamente aumentando los costos. Lo principal para ajustar son las rotaciones. Todos los problemas que estamos teniendo actualmente de resistencias de malezas, de plagas, de enfermedades, muchas de todas esas cuestiones son producto de una sojización, de una falta de rotación de cultivos, una falta de incorporación de gramíneas dentro de la rotación. Al no tener cobertura en el suelo, la germinación de algunas determinadas malezas, como por ejemplo yuyo colorado y otras malezas, se ven totalmente favorecidas. Yo pienso que la solución no viene por el lado de la mayor utilización de insumos, de productos químicos, barbechos cortos, largos y cada vez productos de mayor presión sobre las distintas especies, sino comenzar a cambiar el tema de rotaciones. Para esto sabemos que no es que el productor desconozca todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Fuimos hacia una sojización porque tenemos el mercado de trigo cerrado, mercado de maíz muy intervenidos, la rentabilidad de estos cultivos no cierra, y hoy el productor, para sobrevivir, él sabe que no es lo ideal sembrar soja sobre soja, pero hoy para sobrevivir, para poder subsistir, ¿no es cierto?, en el sistema, lo tuvo que hacer.
Cuando las condiciones cambian, me parece que el productor le gusta hacer trigo, sabe que haciendo maíz, la soja que sigue le rinde 4 o 5 quintales más. Y bueno, y los problemas agronómicos muchas veces hay que empezar a visualizarlos dentro de todo un sistema, ¿no? Si agronómicamente implementamos una rotación como tiene que ser, produciendo trigo, soja, vicia, maíz, o intensificando con las rotaciones que puedan adaptarse a cada uno de los ambientes, pero tratando de evitar de que el suelo quede vacío, sin cultivos durante 6 o 7 meses, que por ahí todas esas lluvias que tenemos durante todo ese periodo, mucha de esa agua se pierde por evaporación y no puede ser utilizada para la transformación de toda esa disponibilidad hídrica en granos. En la campaña 2014-2015, los Ambrogios sembraron en la estancia Don Sebastián una variedad intacta. Martín Ambrogio cuenta los objetivos y la probabilidad de que esta tecnología prospere en la zona. El tema de intacta, bueno, sembramos este año 40-14. Me parece que es una tecnología muy interesante para todo lo que es el control del lepidópteros, aunque para esta región no es una región que tengamos un problema central, o sea, no es un cuello de botella para nosotros como sí les resulta para todo lo que es la región NEA y NOA. Pero bueno, es una tecnología que la vamos a ir incorporando en la medida que la vayamos necesitando, pero de ninguna manera pensamos en eliminar o desplazar la tecnología anterior por esta nueva tecnología, sino van a convivir una y la otra. Creo que es saludable también de siempre mantener un refugio y de que esta tecnología pueda existir por mucho tiempo. Ya sabemos lo que nos ocurre cuando una tecnología se usa en forma masiva, cuando una tecnología se usa en el 100% de una región y los problemas no tardan en llegar, la naturaleza nos da su respuesta. Entonces creo que si en su momento se hubiese tomado una determinada conciencia, ¿no es cierto?, sobre el uso de los maíces BT o MG y sobre el tema de soja RR, si no se hubiese utilizado de una forma masiva y hubiesen convivido las tecnologías, creo que no hubiesen surgido tan rápido los problemas agronómicos que estamos teniendo. Y a lo largo de todos estos años, ¿pudieron llegar a cuantificar el impacto diferencial de la fertilización balanceada? Hicimos un ensayo sobre un lote que no era tan deficiente para lo que es nuestra región, porque es un lote tiene una disponibilidad de fósforo de 14 partes por millón. Hizo una parte con fertilización, 80% fósforo, 20% azufre al momento de la siembra, con 110 kilos por hectárea, y la diferencia fue de casi 5 quintales, fueron 5.480 kilos el fertilizado contra 5.000 kilos la parcela que no se fertilizó. O sea, fue una diferencia entre 4 y 5 quintales por hectárea, pero un lote que no estaba tan pobre en fósforo. Creo que la estrategia de la reposición anual de estos nutrientes es fundamental porque sobre capital invertido tenemos casi el 100% de retorno y además estamos conservando la fertilidad del suelo para los próximos cultivos. Este año han testeado ya a nivel de lote 2 tecnologías, la mejor genética Elite con RR1 y la nueva tecnología intacta. ¿Cuáles fueron los resultados en el momento de la cosecha? Hoy vamos a hacer la cosecha de estas parcelas y nos van a decir, los rendimientos nos van a cantar la realidad del manejo que se hizo en las 2 variedades. Esta es una variedad 3.8 y esta es una variedad 4.0, pero de todas maneras creo que 40-12 para esta región, para un año como este, se tendría que haber sembrado a lo mejor unos 10 días antes para que no alcance tanta altura y poder mantenerla en los 60 o 70 centímetros de altura que buscamos como desarrollo de un cultivo, ¿no? Podemos regular también el tema densidad de plantas, tenemos que usar menos densidad de plantas, así todo creo que son cultivos que están por encima de los 5.000 kilos, ¿no? ¿Y cuáles son las características que están buscando y que debe tener fisiológicamente una soja para expresar todo su potencial? Lo que estamos buscando es estar bien provisto de nutrientes, o sea que los macronutrientes principales, y a la vez que el cultivo no nos crezca demasiado en altura, o sea, controlar, ¿no es cierto?, todo ese desarrollo con genética, utilizando variedades más precoces que no desarrollen más de 80 centímetros de altura y que logren sus
18 o 20 nudos como estamos viendo aquí, donde el potencial de estas variedades, que no tienen una altura exagerada, están alcanzando las 80 o 90 vainas por planta. Con lo cual, si hacemos este componente de rendimiento con 250.000 plantas, están superando los 5.000 kilos por hectárea, ¿no? Entonces lo que hay que buscar, ¿no es cierto?, es que el suelo esté con una buena disponibilidad de fósforo, que no se caiga por debajo de las 15 o 18 partes por millón. Buscar materiales que tengan un crecimiento. Siempre decimos que en el momento de la cosecha podamos caminar por los surcos, ¿no?, de una forma práctica. Ambrogio analiza los resultados que tuvo entre variedades RR1 y variedades con el gen intacta. En el ensayo recién tuvimos una diferencia bastante importante, el diferencial entre intacta y una que es una intacta, bueno, 40-14, comparado con 38-10, tuvieron un diferencial de 6 quintales y medio, de 650 kilos por hectárea. Fue un diferencial bastante importante. Creo que hay que seguir ensayando, probando todas estas nuevas tecnologías. Tal vez no en todos los sitios se den diferenciales tan importantes, pero bueno, son indicios como para seguir estudiando, ¿no? Y en base al aumento de los costos, ¿cuáles son los índices de indiferencia para campo propio y alquilado, tanto del cultivo de soja como el de maíz? Los rendimientos de indiferencia en campos arrendados están en valores bastante comprometidos, podríamos decir, es alguna rentabilidad muy ajustada. En campos propios la situación es otra porque de pronto no le cargamos el valor del alquiler, ¿no? Pero los rendimientos de indiferencias están en los 38 quintales por hectárea, con lo cual para regiones como para los rendimientos que estamos hablando nosotros, el número aún sigue cerrando. Cuando nos alejamos un poco de la zona núcleo y nos vamos hacia el oeste, los costos siguen siendo lo mismo, porque sembrar una hectárea de soja en Venado Tuerto cuesta lo mismo que sembrarla en Río Cuarto, pero los rendimientos son totalmente diferentes y ahí los números cambian diametralmente. Tenemos más costos de fletes. En el otro campo que nosotros tenemos en Córdoba, el número es totalmente diferente, ¿no? Sobre todo en maíz el número es muy comprometido. Los rendimientos de indiferencias para Venado Tuerto son de 127 quintales de rendimiento por hectárea, con lo cual creo que en un año récord como este vamos a salir hechos. Los rendimientos van a estar cercanos al rendimiento de indiferencia. Y para lo que es Córdoba, la situación va a ser totalmente diferente, porque el rendimiento de indiferencia, para no perder plata, son 90 quintales por hectárea y bueno, para los maíces tempranos no creo que los alcancemos. En tiempos de números ajustados, en San Sebastián, consideran que la diferencia se puede lograr ajustando pequeños detalles. La mayor parte de los trabajos en el campo se han profesionalizado, ¿no es cierto? O sea, ya lo que no nos podemos permitir, ¿no es cierto?, es el error humano, ¿sí? O sea, hay muchos problemas climáticos, también tenemos algunos problemitas con los mercados, los precios y con todas las cuestiones. Lo que no nos podemos permitir es fallar desde el punto de vista de las tareas en sí, el control de malezas, que las siembras sean oportunas, que el stand de plantas sea el correcto, las cosechas que sean en el momento oportuno y también profesionalizar toda la parte de operatoria de las ventas, poder aprovechar los precios más oportunos. Las compras de los insumos también es un tema muy importante, con lo cual pienso que varios miembros de la familia deben estar comprometidos en el tema, tienen que estar capacitados, formados, ¿no es cierto?, porque ya los márgenes no son los márgenes que teníamos en el 2006, 2007, ¿no? Ya los números cada vez son más apretados y la diferencia está en los detalles, en las oportunidades, en hacer bien las tareas, en poder lograr un diferencial en el momento, un diferencial de rendimiento por buenas tareas, buenas prácticas agrícolas y también poder conseguir ese diferencial por transportar esa mercadería con tus equipos propios y poder vender en los momentos más oportunos. Creo que la sumatoria de todos esos detalles son los que están formando la rentabilidad de nuestra empresa.